En las tranquilas horas de una noche de tormenta, dentro de los muros estériles de un hospital de la ciudad, Emily se enfrentaba al mundo sola, con el corazón acelerado por un cóctel de miedo y anticipación. La joven, apenas superada la adolescencia, se aferraba a las sábanas con manos temblorosas. Cada contracción era un duro recordatorio de la realidad que estaba a punto de desarrollarse. El aire estaba cargado de tensión. Las enfermeras se movían con silenciosa eficiencia y la tormenta afuera reflejaba la agitación interna. Alex, el chico que había prometido apoyarla en las buenas y en las malas, estaba notoriamente ausente. Su último mensaje fue una fría despedida, dejando a Emily navegando por las tormentosas aguas del parto sin el ancla de su presencia. A pesar del dolor, la mente de Emily era un torbellino de emociones, no solo por la vida que estaba a punto de traer al mundo, sino también por el amor que creía tener por Alex. Era un amor que había florecido rápidamente, lleno de promesas y susurros de una eternidad, pero que se había marchitado con la misma rapidez bajo el peso de la realidad. Cuando León finalmente nació, sus gritos atravesaron el silencio de la habitación. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, no solo de dolor o alegría, sino de un amor profundo y abrumador. Extendió la mano, con los brazos doloridos por abrazar a su hijo, por ofrecerle la calidez y el consuelo del abrazo de una madre. Sin embargo, el momento fue agridulce, empañado por la palpable ausencia del chico que la había dejado para afrontar este momento sola. La aparición de León, sin embargo, provocó una nueva ola de confusión y miedo. Su piel, de un tono profundo de ébano, contrastaba marcadamente con la tez clara de Emily, un testimonio silencioso de verdades y preguntas no dichas. Las enfermeras intercambiaron miradas. Su profesionalismo enmascaró su sorpresa, pero fueron las preguntas no formuladas en sus ojos las que hirieron más profundamente a Emily. Mientras la tormenta arreciaba afuera, Emily abrazó a León, su mente corriendo con pensamientos sobre el futuro, sobre las explicaciones que debía y las luchas que librar. La alegría de la maternidad estaba teñida con la sombra del abandono y el inminente desafío de probar la paternidad de Alex, una batalla que sabía que sería ardua pero necesaria, no solo por el bien de León, sino también por su propia tranquilidad. En esas primeras horas de la vida de León, Emily sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero cuando miró a los ojos de su hijo, supo que enfrentaría lo que viniera con toda la fuerza que pudiera reunir. Porque en esos ojos vio no solo el reflejo de una noche tormentosa, sino también la promesa de un amor incondicional y un vínculo inquebrantable, sin importar las pruebas que se avecinaban. En los días que siguieron al nacimiento de León, el pequeño apartamento de Emily se convirtió en un mundo en sí mismo, un santuario y una prisión al mismo tiempo. Navegó los primeros días de la maternidad con una mezcla de asombro y cansancio, cada día un ciclo de alimentar, cambiar y calmar a su hijo, puntuado por momentos de soledad que permitieron que sus miedos y dudas aparecieran. La reacción de la comunidad hacia León fue tan rápida como cruel. Los susurros se convirtieron en miradas abiertas, y lo que antes eran chismes ociosos se transformaron en preguntas directas y acusaciones apenas veladas. Emily, ya vulnerable, sintió el dolor de cada palabra, un recordatorio constante de la ausencia de Alex y del escrutinio social al que ahora se enfrentaba. Los padres de Emily, aunque cariñosos y comprensivos, quedaron atrapados en el fuego cruzado de la terrible experiencia de su hija. Dieron la bienvenida a León con los brazos abiertos, ofreciéndole un amortiguador contra el mundo exterior, pero su preocupación por el bienestar de Emily era palpable. Vieron cómo su hija se retraía aún más en sí misma, su comportamiento una vez brillante eclipsado por el peso de su nueva realidad. La partida de Alex había dejado un vacío que ni el amor de sus padres ni las risas de su bebé podían llenar. Emily le había enviado innumerables mensajes, cada uno de los cuales le pedía que viera a León y les diera la oportunidad de ser una familia. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, el silencio de su fin se volvió ensordecedor. El corazón de Emily dolía no solo por ella misma, sino también por León, de quien temía que crecería haciendo preguntas que no podía responder. En un momento de desesperación, Emily decidió enfrentar los susurros y los juicios de frente.
Ella organizó una prueba de ADN, con la esperanza contra toda esperanza de que los resultados silenciaran a los escépticos y trajeran a Alex de regreso a sus vidas. El proceso fue clínico, en marcado contraste con la agitación emocional que representaba. Emily observó cómo la enfermera limpiaba suavemente la mejilla de León. Su propia mejilla tenía el rastro de una lágrima por el viaje en el que se habían embarcado. La espera por los resultados fue angustiosa. Emily oscilaba entre la esperanza y la desesperación, y cada escenario se desarrollaba en su mente con vívida claridad. Imaginó el regreso de Alex, las disculpas entre lágrimas, los felices reencuentros, pero estas fantasías fueron rápidamente destrozadas por visiones más oscuras de rechazo y batallas legales. Throughout it all, Leon remained the one constant source of joy and strength in Emily's life. His smiles, innocent and untainted by the chaos surrounding his arrival, served as a beacon of hope, reminding Emily of the love that brought him into this world, even if it was a love that had since been lost. As Emily braced herself for the results of the DNA test, she couldn't help but wonder about the future. Would the truth bring closure, or would it open new wounds? The uncertainty was a heavy burden, but as she looked into Leon's eyes, she knew she would face whatever came their way. For in his gaze, she found not just the reflection of her own strength, but the promise of a love that could overcome even the darkest of times. The day the DNA test results were due, the sky mirrored Emily's tumultuous emotions, shifting between ominous clouds and fleeting patches of sunlight. The apartment felt smaller than ever, each tick of the clock a loud echo in the quiet anticipation that filled the room. Emily held Leon closer, as if her embrace could shield them both from any impending storm the envelope in her hands might unleash. Opening the letter felt like stepping into a void, where time slowed and every breath was a conscious effort. The words blurred before her eyes, a jumble of scientific terms and legal jargon, but one line stood out with painful clarity. The alleged father is not the biological father. The room spun as the reality of those words sank in, a cruel twist in an already tortuous path. The revelation shattered Emily's fragile hope. Alex's abandonment was now compounded by a deeper betrayal, the impossibility of his paternity a stark, unforgiving truth. The questions that had once simmered in the back of her mind now roared to the forefront, a torrent of doubts and fears. Had her love been built on a lie? Who then was Leon's father? In the days that followed, Emily's life became a study in contradiction. Leon's presence filled her with a love so profound it hurt, yet his very existence was a puzzle she couldn't solve. Her parents, equally shocked by the revelation, rallied around her, their support a steady hand in the back that kept her from falling. Yet, even surrounded by love, Emily felt an isolation that cut deep, a sense of disconnection from the life she thought she knew. The community's whispers grew louder, their curiosity now tinged with a vindication that made Emily's skin crawl. The world seemed to close in on her, every look and every word a reminder of her newfound solitude. Yet it was Leon's gaze, so full of innocence and unspoken questions, that weighed heaviest on her heart. How would she explain the unexplainable to him? How could she protect him from the harsh truths of their reality? Driven by a mix of determination and desperation, Emily began to search for answers. She pored over her past, dissecting every moment of her relationship with Alex, every decision that led her to where she was. The search was painful, a journey through memories tainted by the harsh light of her current predicament. Yet it was also a path toward empowerment, a step toward reclaiming her story and reshaping it for her son. As Emily embarked on this journey of discovery and healing, she realized that the test results, though devastating, had also offered a strange gift, the chance to redefine what family meant, to build a future for Leon that was not anchored in the past, but in the love and resilience that had carried them this far. The road ahead was uncertain, filled with challenges and revelations, but as she looked into Leon's eyes, Emily knew they would navigate it together, their bond a testament to the strength of the human heart in the face of adversity.
The revelation that Alex was not Leon's biological father set Emily on a path she had never anticipated, one that forced her to question not just her past with Alex, but the very fabric of her own identity. In the wake of the DNA results, Emily's world felt unmoored, as if the ground beneath her feet had given way to an abyss of uncertainty. The need to understand, to find answers, became a driving force, overshadowing her initial despair. Emily's quest for answers began with a deep dive into her own family history, a journey that revealed the complexity and diversity woven into the tapestry of her ancestry. She learned of distant relatives whose stories had been lost to time, of migrations and marriages that painted a picture of a rich, multifaceted heritage. This exploration, while fascinating, also highlighted the gaps in her understanding of her own lineage, gaps that seemed to widen with every discovery. Cuanto más aprendía Emily, más se daba cuenta de lo poco que sabía realmente sobre las complejidades genéticas que nos definen. La posibilidad de vínculos ancestrales con diversas etnias, de genes que permanecieron latentes durante generaciones solo para emerger en León, ofrecía una explicación parcial, pero no respuestas concretas. Fue una comprensión a la vez esclarecedora y frustrante, que le abrió los ojos a las maravillas de la genética humana y dejó insatisfecha su búsqueda de claridad. En medio de su investigación, Emily también se enfrentó a las implicaciones prácticas de su situación. Repasó su relación con Alex, analizando el tiempo que pasaron juntos en busca de cualquier pista, cualquier detalle olvidado que pudiera arrojar luz sobre el misterio de la paternidad de León. Sin embargo, esta introspección no ofreció consuelo, solo un sentimiento más profundo de traición y pérdida. El hombre que había amado, el hombre que creía conocer, se había convertido en un extraño, y su ausencia era un vacío que ninguna comprensión podía llenar. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la resolución de Emily se endureció. La conmoción y el dolor iniciales que habían amenazado con consumirla dieron paso a una determinación feroz de forjar un nuevo camino para ella y León. Buscó grupos de apoyo y se conectó con otras madres solteras y familias que habían enfrentado desafíos similares. Estas conexiones, forjadas en los fuegos compartidos de la adversidad, se convirtieron en una fuente de fortaleza y consuelo, ofreciéndole a Emily un vislumbre de un futuro en el que ella y León podrían prosperar, no solo sobrevivir. Sin embargo, incluso mientras construía esta nueva vida, Emily sabía que la cuestión de la paternidad de León seguía sin resolverse, una sombra que se cernía sobre todos sus logros. Su búsqueda de respuestas había pasado de ser una búsqueda desesperada a una búsqueda de la verdad más mesurada, aunque no menos importante. Para Emily, encontrar al padre biológico de León ya no se trataba solo de llenar un vacío o enfrentar una traición del pasado. Se trataba de asegurar el futuro de su hijo, de garantizar que creciera conociendo la historia completa de quién era y de dónde venía. Esta búsqueda, aunque profundamente personal, también fue un testimonio del crecimiento de Emily. Había salido del caos inicial del nacimiento de León y de las revelaciones posteriores más fuerte y más resistente. El viaje que tenía por delante todavía estaba plagado de incertidumbre, pero Emily lo afrontó con una nueva sensación de propósito. Para ella, la lucha por comprender los orígenes de León no era solo un desafío que debía superar, sino una oportunidad de construir un legado de fuerza, amor e identidad para su hijo, uno que lo ayudaría a superar cualquier cosa que la vida le deparara. El viaje de Emily hacia su historia familiar y la búsqueda más amplia de comprensión tomó un giro más centrado cuando comenzó a descubrir secretos enterrados durante mucho tiempo que insinuaban una compleja red de relaciones e historias no contadas. Fue durante una visita a la casa de sus abuelos, un edificio viejo y chirriante lleno de recuerdos y polvo, que tropezó con la primera pista. Una serie de cartas y fotografías antiguas guardadas en un cajón olvidado, con los bordes amarillentos por el tiempo, pero sus secretos vibrantes y vivos. Las cartas, escritas con letra delicada, hablaban de un amor que trascendía fronteras, de una unión mal vista y oculta a los ojos críticos. El corazón de Emily se aceleró mientras reconstruía la historia de una bisabuela que había amado a un hombre de otra cultura,
una relación que había sido a la vez una fuente de alegría y un motivo de escándalo. Este descubrimiento, si bien no respondió directamente a las preguntas sobre la paternidad de León, abrió los ojos de Emily a la riqueza de su propia herencia y a la posibilidad de que las respuestas que buscaba pudieran estar más profundamente en el pasado de su familia de lo que había pensado inicialmente. Envalentonada por esta revelación, Emily profundizó en los archivos de su familia, buscando parientes ancianos que pudieran arrojar luz sobre la historia. Cada conversación fue una revelación que descubrió capas de la historia que habían sido oscurecidas por el tiempo y el silencio. Se enteró de antepasados que habían viajado grandes distancias, de linajes que se entrelazaban con diversas culturas, pintando un cuadro de un árbol genealógico que era mucho más diverso de lo que había imaginado. Esta exploración de su ascendencia se convirtió en algo más que una simple búsqueda del padre biológico de León. Fue un viaje de autodescubrimiento, de comprensión de la multitud de narrativas que habían convergido para crear su identidad. Emily comenzó a verse a sí misma y a León no solo como individuos que atravesaban una situación desafiante, sino como parte de un continuo, eslabones de una cadena que se remontaba a generaciones. A medida que las piezas del rompecabezas de su familia se fueron juntando lentamente, la perspectiva de Emily sobre su situación comenzó a cambiar. La conmoción y el dolor iniciales por los resultados de la prueba de ADN dieron paso a una sensación de asombro ante la complejidad de la genética humana y las formas impredecibles en que las decisiones de nuestros antepasados moldean nuestras vidas. Comenzó a documentar sus hallazgos, compilando una historia que algún día podría compartir con León, una historia que le contaría no solo sus orígenes, sino también la fuerza, el amor y la resistencia que corrían por sus venas. Sin embargo, aunque Emily encontró consuelo en las historias de sus antepasados, el misterio de la paternidad de León seguía sin resolverse. La búsqueda había ampliado su comprensión de su familia y de ella misma, pero la cuestión de quién era el padre de León cobraba gran importancia, una pieza del rompecabezas que era crucial para completar la imagen de sus vidas. Decidida a brindarle a León cada parte de su historia, Emily continuó su búsqueda, y sus esfuerzos ahora se sustentaban en una comprensión más profunda del legado de su familia. Se acercó a expertos en genealogía genética con la esperanza de utilizar la última tecnología para rastrear el linaje de León y encontrar el eslabón perdido en su historia. Esta nueva fase de su viaje fue desalentadora, llena de términos y procesos científicos que eran ajenos a Emily, pero su determinación no flaqueó. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, impulsada por un amor por su hijo que trascendía los desafíos que enfrentaban. Cuando Emily se embarcó en el siguiente paso, lo hizo sabiendo que, independientemente del resultado, ella y León estaban rodeados de una historia de fortaleza y amor, una base que los apoyaría mientras navegaban por las aguas inciertas del futuro. La incursión de Emily en la genealogía genética fue como abrir una puerta a un mundo que nunca había sabido que existía. Cada prueba de ADN, cada consulta con expertos, la acercaron a la comprensión del complejo entramado de genes que se habían entrelazado para crear a León. Este viaje no se trataba solo de encontrar un nombre o un rostro para atribuir al padre de León. Se trataba de trazar un mapa de la intrincada red de herencia que se extendía por continentes y culturas, revelando conexiones que eran tan sorprendentes como esclarecedoras. El proceso fue meticuloso y a menudo frustrante. Emily aprendió a navegar en bases de datos de información genética, a comprender marcadores y mutaciones y a descifrar el lenguaje de los cromosomas y los alelos. Se encontró en una comunidad de buscadores, cada uno de los cuales buscaba sus propias respuestas, y sus historias se entrelazaban con las de ella en la vasta extensión de la historia humana. Fue un viaje solitario, pero ella no estaba sola, animada por la experiencia compartida del descubrimiento. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la comprensión de Emily sobre la genética se profundizó y con ella su aprecio por la absoluta aleatoriedad y belleza de la herencia. Se maravilló de cómo un solo gen podía viajar a través de generaciones, en gran medida desapercibido, solo para manifestarse en León de una manera que desafiaba una explicación simple.
Esta comprensión trajo consigo un sentido de humildad, un reconocimiento del pequeño papel que cada persona desempeña en la gran narrativa de la genética. A pesar de los avances en tecnología y la riqueza de conocimientos a su alcance, la búsqueda del padre biológico de León resultó ser un laberinto sin una salida clara. Cada pista potencial pareció evaporarse tan rápido como apareció, dejando a Emily con más preguntas que respuestas. La posibilidad de que nunca encontrara la pieza que faltaba en el rompecabezas genético de León cobraba gran importancia, como una sombra sobre el progreso que había logrado. Sin embargo, fue el propio León quien le proporcionó la claridad y el propósito que Emily necesitaba para continuar. Ver crecer a su hijo y ver cómo su personalidad tomaba forma le recordó que, si bien la genética proporcionó el modelo, fue el amor, el cuidado y la experiencia lo que realmente lo moldeó. León era curioso, alegre y resistente, rasgos que ninguna prueba de ADN podía cuantificar o explicar. Fue un testimonio del hecho de que la familia era más que una simple historia genética compartida. Era una vida compartida, una colección de momentos y recuerdos que los unían. Esta comprensión no disminuyó el deseo de Emily de descubrir la verdad sobre la paternidad de León, pero sí cambió su perspectiva sobre lo que significaba esa verdad. Ahora entendía que, independientemente del resultado, la identidad de León no estaba definida por la presencia o ausencia de un padre biológico. Él era su hijo, formado por su amor y por las historias de los antepasados que le habían precedido. Con renovada determinación, Emily continuó su búsqueda, no solo por el bien de León, sino también por el suyo propio. Quería poder contarle a su hijo la historia de sus orígenes, mostrarle la fuerza y la diversidad de su herencia. Esperaba enseñarle que, si bien la genética podía explicar cómo llegó a ser, era el amor y las experiencias que compartían lo que realmente definía quién era. Mientras Emily perseguía esta búsqueda, se convirtió en un faro para otras personas en su situación, compartiendo su viaje y las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Encontró consuelo en la comunidad que había construido, en las historias de resiliencia y descubrimiento que reflejaban las suyas. A través de su búsqueda de respuestas, Emily había encontrado algo mucho más valioso, un sentido de pertenencia y una comprensión más profunda de lo que significa ser familia. En el corazón de su exhaustivo viaje, Emily encontró un avance que alteró profundamente el curso de su búsqueda. Un pariente lejano, descubierto a través de la intrincada red de conexiones genéticas, llegó con información que pareció un rayo caído del cielo. Este pariente, un primo segundo que una vez fue eliminado, compartía un vínculo familiar sorprendente que Emily nunca había sabido que existía. Una rama de su árbol genealógico que había emigrado de otro país hacía décadas, llevando consigo una historia que parecía resonar con la de Emily. Este nuevo pariente, Michael, era un genealogista aficionado que había pasado años rastreando la diáspora de su linaje compartido. Se había topado con la búsqueda de Emily a través de una conexión mutua en un foro de ascendencia en línea. Intrigado por su historia e impulsado por su propia pasión por la historia familiar, Michael se ofreció a compartir su investigación, creyendo que podría ser la clave para desentrañar el misterio de la paternidad de León. Mientras Emily profundizaba en la información que Michael le proporcionó, descubrió historias de resiliencia, migración y mezcla de culturas que se habían perdido en el tiempo. Entre estas historias estaba la de un tío abuelo que se había casado con una mujer de un origen étnico diferente, una unión que había producido hijos cuyos descendientes bien podrían compartir los rasgos genéticos distintivos de León. Esta revelación proporcionó una explicación plausible para la apariencia de León e insinuó una conexión que Emily nunca había considerado. Con la guía de Michael, Emily comenzó a rastrear a los descendientes de esta unión, una tarea que la llevó por nuevos caminos de investigación y le presentó a miembros de su familia que nunca había conocido. Esta fase de su viaje estuvo marcada por una serie de emotivos reencuentros y el descubrimiento de un patrimonio compartido que trascendió fronteras y generaciones. Cada nueva conexión traía consigo una pieza del rompecabezas, llenando lentamente los vacíos en la herencia genética de León. Esta búsqueda del pasado de su familia también enfrentó a Emily con las complejidades de la identidad y la pertenencia.
Se enfrentó a preguntas sobre lo que significaba ser parte de una diáspora, tener raíces que se extendían a través de continentes y culturas. Estas reflexiones profundizaron su comprensión de sí misma y de su hijo, cimentándolos en una historia rica y multifacética. A medida que la red de parientes de Emily se expandía, también lo hacía su sentido de familia. León, que alguna vez fue el catalizador de su viaje, se convirtió en su corazón, uniendo a una gran variedad de personas con su propia historia única. La búsqueda de su padre biológico, si bien sigue siendo importante, se convirtió en parte de una narrativa más amplia sobre los vínculos que nos conectan, tanto visibles como invisibles. A través de este viaje, Emily encontró no solo pistas potenciales hacia la paternidad de León, sino también una conexión más profunda con sus raíces y una definición más amplia de familia. Aprendió que la familia no era solo una cuestión de genética, sino de historias, luchas y triunfos compartidos. Era un tapiz tejido con los hilos de la historia, la cultura y el amor, en el que León estaba ahora indeleblemente entretejido. El avance con Michael marcó un punto de inflexión en la búsqueda de Emily, transformándola de una búsqueda de una verdad singular a un viaje de descubrimiento colectivo. Subrayó la idea de que, si bien la genética podría revelar mucho sobre de dónde venimos, fueron las historias de quienes nos precedieron las que realmente definieron quiénes somos. Mientras Emily continuaba reconstruyendo la historia de la herencia de León, lo hizo con una nueva apreciación por la riqueza de su historia compartida, un legado de diversidad y resiliencia que estaba ansiosa por transmitir a su hijo. Armada con nuevos conocimientos y una comprensión más amplia del pasado de su familia, Emily se preparó para afrontar los desafíos que le esperaban. La información que Michael había proporcionado ofrecía pistas prometedoras, pero también preparaba el terreno para conversaciones y decisiones difíciles. Mientras reconstruía la narrativa de la historia de su familia, Emily se dio cuenta de que el siguiente paso implicaría comunicarse con familiares potenciales que tal vez ni siquiera estuvieran al tanto de su existencia y la de León. Era una perspectiva que la llenaba de una mezcla de anticipación y temor. El primero de estos encuentros fue con una familia cuyo patriarca se creía que estaba estrechamente relacionado con el padre biológico de León. La reunión se organizó con una mezcla de diplomacia y cautela, facilitada por Michael, cuyo entusiasmo y apoyo se habían vuelto indispensables para Emily. Mientras se sentaba frente a extraños que podrían tener la llave para desbloquear la herencia de su hijo, Emily sintió el peso del momento. La conversación que se desarrolló fue una danza delicada de historias compartidas y revelaciones cautelosas, un testimonio de la complejidad de las conexiones humanas. Para alivio de Emily, la familia se mostró receptiva, conmovida por su historia e intrigada por la posibilidad de una nueva rama en su árbol genealógico. Acordaron participar en pruebas genéticas, una decisión que abrió la puerta a posibles respuestas, pero también a nuevas preguntas sobre la naturaleza de la familia y los vínculos que nos unen. Las semanas que siguieron fueron un juego de espera. Cada día se prolongaba con anticipación, mientras Emily esperaba los resultados que podrían redefinir el lugar de León en el mundo. Cuando finalmente llegaron los resultados, trajeron consigo una mezcla de emociones. Las pruebas confirmaron un vínculo genético entre León y la familia, una conexión que fue a la vez una validación de los esfuerzos de Emily y un recordatorio de las complejidades de su situación. Esta revelación impulsó una exploración más profunda del linaje compartido, un esfuerzo que reveló historias de amor, pérdida y resiliencia. Fue un mosaico de experiencia humana que añadió profundidad y color a la herencia de León, pintando el cuadro de una familia diversa, fragmentada y, sin embargo, inextricablemente conectada. El descubrimiento también requirió una reevaluación de lo que significaba ser una familia. Emily se encontró navegando por una nueva realidad en la que León estaba conectado por sangre con personas que, hasta hace poco, eran desconocidas. Era una situación que requería sensibilidad y apertura, cualidades que Emily había cultivado en abundancia a lo largo de su viaje. Al forjar nuevas relaciones con los familiares de León, lo hizo con el entendimiento de que la familia no era solo una cuestión de genética, sino una elección, un compromiso de aceptarse y apoyarse unos a otros sin importar las circunstancias.
Este capítulo del viaje de Emily estuvo marcado por el crecimiento, tanto personal como comunitario. Fue un período de construcción de puentes, de ampliación de la definición de familia para incluir a aquellos que alguna vez fueron desconocidos. Para León, significó una comprensión más rica de su herencia, un tapiz de historias y culturas que llevaría consigo en el futuro. Para Emily, fue una reafirmación de su fuerza y resistencia, un testimonio de su amor por su hijo y su determinación de brindarle un sentido de pertenencia profundo, amplio e inquebrantable. Mientras Emily navegaba por las nuevas conexiones y revelaciones sobre la familia extendida de León, también enfrentó el desafío personal de redefinir su identidad y su papel como madre dentro de este contexto familiar ampliado. El reconocimiento de los familiares biológicos de León trajo una sensación de cierre a un capítulo de sus vidas, pero también abrió nuevas áreas de incertidumbre. Emily tuvo que lidiar con la realidad de que la familia de León ahora era más grande y más compleja de lo que jamás había imaginado. Esta comprensión fue a la vez una fuente de alegría y un motivo de introspección, mientras reflexionaba sobre las implicaciones para el futuro de su hijo y el suyo propio. La integración de los familiares recién descubiertos de León en sus vidas fue un proceso lleno de pasos tentativos y momentos compartidos de descubrimiento. Emily se encontró en el centro de este delicado baile, facilitando conexiones y guiando suavemente a León a través del laberinto de caras y relaciones nuevas. Era un papel que exigía paciencia, empatía y un corazón abierto. Observó con una mezcla de orgullo y aprensión cómo León interactuaba con su familia extendida. Cada encuentro era un paso hacia la construcción de un sentido de pertenencia e identidad que trascendía los límites convencionales de la familia. En medio de estos acontecimientos, Emily también tuvo que lidiar con sus sentimientos de aislamiento. El viaje para descubrir la herencia de León, si bien finalmente tuvo éxito, había sido a veces solitario, marcado por momentos de duda y soledad. Ahora, mientras presenciaba cómo se tejían las nuevas relaciones de León, no podía evitar sentir una punzada de separación de la vida que había imaginado para ellos. Este era un camino que ella había elegido, impulsada por el amor por su hijo y el deseo de que él conociera su historia completa, pero la realidad de compartir esa historia con otros era más compleja de lo que había anticipado. Las reflexiones de Emily sobre su viaje estuvieron marcadas por momentos de profunda conexión con León. Fue en los momentos tranquilos, lejos de las complejidades de la dinámica familiar ampliada, que Emily encontró consuelo y fortaleza. León, con su alegría y curiosidad innatas, sirvió como un recordatorio constante del amor que la había impulsado en este viaje. Él era el ancla que la mantenía firme, incluso cuando las aguas a su alrededor se movían y cambiaban. A medida que pasaban los meses, Emily trabajó para fomentar un sentido de unidad entre los diversos sectores de la familia de León, organizando reuniones y fomentando la comunicación. Estos esfuerzos, aunque a veces enfrentaron desafíos, gradualmente dieron frutos, tejiendo un tapiz de relaciones que enriquecieron la vida de León de maneras inesperadas. Emily observó cómo se compartían tradiciones culturales, se intercambiaban historias y comenzaba a surgir una narrativa familiar nueva e inclusiva, una que honraba todas las facetas de la herencia de León. A través de este proceso, el propio sentido de identidad de Emily evolucionó. Llegó a verse a sí misma no solo como una madre que luchaba por labrar un lugar para su hijo en el mundo, sino también como una constructora de puentes, una guardiana de historias y una defensora de la red diversa e intrincada de relaciones que definían sus vidas. Este período de crecimiento y reflexión profundizó su comprensión de lo que significa pertenecer, ser parte de una familia que se elige tanto como se hereda. Fue una lección de amor, resiliencia y el poder duradero de la conexión, una lección que ella y León llevarían al siguiente capítulo de sus vidas. A medida que la novedad de las nuevas conexiones comenzó a convertirse en una nueva normalidad para Emily y León, los desafíos de integrar esta red familiar ampliada en sus vidas diarias se hicieron más evidentes.
Emily enfrentó el delicado equilibrio de fomentar las relaciones de León con su familia extendida y al mismo tiempo garantizar que el vínculo fundamental entre madre e hijo permaneciera intacto. Esta tarea se complicó por las complejidades logísticas y emocionales de coordinar las interacciones entre un grupo diverso de familiares, cada uno con sus propias expectativas y dinámicas. La responsabilidad de mantener estas conexiones a menudo pesaba mucho sobre Emily, quien se encontraba agotada por las exigencias de su papel como eje de esta compleja red familiar. La alegría y la satisfacción de ver a León abrazar su herencia fueron frecuentemente eclipsadas por el estrés y la fatiga de orquestar estas reuniones. El compromiso de Emily de construir una unidad familiar cohesiva se puso a prueba mientras navegaba por la delgada línea entre la inclusión y la preservación de su propio sentido de identidad y privacidad y el de León. En medio de estos desafíos, Emily también se enfrentó a su crecimiento personal y a la reevaluación de su propio futuro. El viaje de descubrimiento y conexión había transformado su perspectiva de la vida y sus aspiraciones. Se encontró en una encrucijada, contemplando la dirección que quería tomar, tanto para ella como para León. La red familiar ampliada ofreció nuevas oportunidades y experiencias, pero también planteó preguntas sobre la autonomía y el camino a seguir. León, cada vez más consciente del mundo que lo rodeaba, se convirtió en una fuente de inspiración y motivación para Emily. Su adaptabilidad y apertura a nuevas relaciones reforzaron la creencia de Emily en la importancia del viaje que habían emprendido juntos. Sin embargo, también destacó la necesidad de estabilidad y un sentido de pertenencia que era exclusivo de ellos. Emily reconoció la importancia de conectar a León con un ambiente seguro y amoroso en medio del contexto más amplio de su familia extendida. La presión de hacer malabarismos con estos diversos aspectos de su vida llevó a Emily a un momento de comprensión sobre la importancia del cuidado personal y el establecimiento de límites. Comprendió que para ser la madre que León necesitaba y gestionar eficazmente sus relaciones familiares ampliadas, tenía que priorizar su propio bienestar. Esta epifanía impulsó a Emily a buscar apoyo, no solo de familiares, sino también de amigos y profesionales que pudieran ofrecerle orientación y un respiro ante las exigencias de su situación. Este periodo de introspección y adaptación fue fundamental para Emily. Marcó una transición desde un enfoque en ampliar su círculo familiar a profundizar la calidad de esas conexiones. Comenzó a implementar cambios que permitieron interacciones más significativas, disminuyendo el estrés de la coordinación constante. Los esfuerzos de Emily por encontrar un equilibrio no pasaron desapercibidos, y los miembros de la familia intervinieron para compartir la responsabilidad y facilitar un enfoque más orgánico para mantener sus vínculos. Este esfuerzo de colaboración anunció un nuevo capítulo para Emily y León, uno en el que las complejidades de la dinámica familiar se convirtieron en una fuente de fortaleza en lugar de tensión, fomentando un ambiente donde cada miembro, especialmente León, podía prosperar. En la dinámica cambiante de su familia ampliada, Emily se encontró con un desafío imprevisto que puso a prueba la resiliencia del frágil ecosistema que tanto había trabajado para cultivar. Surgió una tensión inesperada, no de las complejidades de gestionar las relaciones dentro de su amplia red familiar, sino del mundo exterior. León, ahora en una época en la que los matices de identidad y pertenencia comenzaron a moldear su comprensión de sí mismo, enfrentó preguntas y desafíos de sus compañeros sobre sus antecedentes y apariencia familiar. Estos encuentros, aunque no maliciosos, provocaron un torbellino de emociones en León, lo que llevó a Emily a afrontar la delicada tarea de guiar a su hijo a través de las turbias aguas del autodescubrimiento y las percepciones sociales. El enfoque de Emily fue de apertura y apoyo, fomentando un ambiente en el que León se sentía cómodo compartiendo sus sentimientos y preguntas. Reforzó los valores de diversidad y aceptación, aprovechando el rico tapiz de historias de su familia para ilustrar la belleza de su herencia única. Sin embargo, Emily tuvo que lidiar con sus propios miedos e incertidumbres sobre la mejor manera de proteger a León de las realidades más duras del mundo. Este instinto protector fue una corriente subyacente constante en sus esfuerzos por dotar a León de la resiliencia y la confianza que necesitaría para afrontar los desafíos que se avecinaban.
La situación se complicó aún más por un acontecimiento significativo dentro de su familia extendida que sacó a la superficie tensiones subyacentes. Un desacuerdo sobre las tradiciones culturales y cómo deberían integrarse en la educación de León provocó un debate más amplio entre los miembros de la familia. Esta discordia puso de relieve las complejidades de mezclar diversas identidades culturales y planteó preguntas sobre cuál es la mejor manera de honrar cada faceta de la herencia de León sin menospreciar a las demás. Emily se encontró a sí misma en el papel de mediadora, esforzándose por cerrar las brechas y encontrar un terreno común que respetara todas las perspectivas. Este período de tensión y reflexión sirvió como catalizador para que Emily reevaluara los límites y expectativas dentro de su familia. Quedó claro que fomentar un sentido de unidad y pertenencia requeriría no solo tolerancia e inclusión, sino también un compromiso activo y un diálogo sobre los desafíos y oportunidades de su identidad multicultural. Emily inició una serie de conversaciones familiares, creando un espacio para una conversación abierta y honesta sobre los problemas que habían surgido. Estas discusiones fueron a veces difíciles, pero fueron fundamentales para profundizar la comprensión y el respeto entre los miembros de la familia. En medio de estos desafíos, Emily fue testigo de la notable capacidad de empatía y perspicacia de León. Sus preguntas y observaciones a menudo van al meollo del asunto, recordando a todos los involucrados los valores fundamentales que los unían. La capacidad de León para navegar estas complejidades con gracia y curiosidad fue un motivo de orgullo para Emily, reforzando su creencia en la importancia del viaje que habían emprendido juntos. Este capítulo de sus vidas subrayó la naturaleza continua del viaje de identidad y pertenencia. Fue un recordatorio de que el proceso de integrar una herencia diversa en un sentido cohesivo de uno mismo no era un destino sino un camino, marcado por el aprendizaje y la adaptación continuos. Para Emily y León, los desafíos que enfrentaron no fueron solo obstáculos, sino oportunidades de crecimiento y comprensión. A través del diálogo abierto, la empatía y el compromiso con la unidad, pudieron fortalecer los lazos dentro de su familia, sentando las bases para que León abrazara su identidad con confianza y orgullo. La culminación del viaje de Emily y León fue a la vez conmovedora y reflexiva, y marcó un periodo de introspección y aceptación que cerró el círculo de su historia. A medida que León crecía, las experiencias y los desafíos que habían enfrentado juntos comenzaron a entretejerse en una narrativa de resiliencia e identidad que era exclusivamente suya. Emily observó con una mezcla de orgullo y nostalgia cómo León navegaba por su mundo con la confianza y la franqueza que siempre había esperado inculcarle. Sin embargo, este periodo de crecimiento no estuvo exento de pruebas, lo que sirvió como recordatorio de la naturaleza continua de su viaje. Llegó un momento crucial cuando León, ahora más consciente de los matices de su identidad, enfrentó un desafío importante en la escuela. Un proyecto sobre el patrimonio familiar impulsó a León a profundizar en su propia historia, tarea que generó una mezcla de emociones y preguntas. Emily apoyó a León durante esta exploración, guiándolo mientras reconstruía el mosaico de su ascendencia. Este proceso, si bien fue enriquecedor, también reavivó preguntas sobre las partes de su identidad que permanecían sin definir, en particular la ausencia de una relación directa con su padre biológico. Esta brecha en la comprensión que León tenía de sí mismo se convirtió en un punto focal para la reflexión y la conversación entre madre e hijo. El papel de Emily en esta fase de la vida de León pasó de ser protectora y guía a ser colaboradora y oyente. Animó a León a expresar sus sentimientos y pensamientos, fomentando un entorno donde la vulnerabilidad se enfrentaba con empatía y apoyo. A través de estas conversaciones, Emily y León navegaron por las complejas emociones que rodean la identidad, la pertenencia y la familia. Revisaron las historias de sus antepasados, sacando fuerza y perspectiva de los desafíos y triunfos que habían allanado el camino de su propio viaje. El proyecto culminó con una presentación que León hizo a su clase, compartiendo la historia de su herencia con un sentido de orgullo y propiedad que conmovió profundamente a Emily.
fue un testimonio de la resiliencia de León y de la profundidad de su comprensión de la interconexión de las historias de su familia. Este momento fue un hito para Emily, una manifestación tangible del proceso intangible de construir un sentido de sí mismo a partir de los hilos dispares de la propia historia. Sin embargo, este periodo también llevó a Emily a confrontar sus propios sentimientos no resueltos sobre el viaje que habían emprendido. El orgullo que sentía por el crecimiento de León estaba teñido de una sensación de melancolía por los caminos no tomados y las preguntas sin respuesta. Fue un recordatorio de que su historia, como todas las historias de identidad y pertenencia, estaba llena de complejidad y contradicción, de ganancias y pérdidas entrelazadas. El capítulo final del viaje de Emily y León fue de aceptación y determinación con visión de futuro. Emily llegó a comprender que su historia no estaba definida por la ausencia de respuestas o la presencia de desafíos, sino por el amor, la resiliencia y la comprensión que los habían guiado. Reconoció que la narrativa que habían construido juntos no se trataba solo de trazar las líneas de su pasado, sino de trazar el mapa de su futuro. Un futuro donde la identidad no era un punto fijo, sino un horizonte, en constante expansión y rico en posibilidades. Esta comprensión fue el regalo de Emily a León, un legado de curiosidad, fuerza y un inquebrantable sentido de pertenencia que lo guiaría mientras continuaba navegando por el mundo en sus propios términos.